Welcome back to your English classes. Te recuerdo visitar nuestra página web, donde encontrarás toda la información de nuestro curso, totalmente gratis. Ahí podrás ver cómo está organizado. También tendrás recursos, gramática, vocabulario. No olvides ingresar y estar registrado para que toda esa información esté a la mano. Bienvenidos nuevamente a tu página para aprender inglés de una manera rápida y fácil. Antes de iniciar el tema de hoy, te invito a que se suscriba, le dé me gusta al video y que lo compartas. Hoy hablaremos acerca de las preposiciones de tiempo y lugar. Ahora vamos a ver qué son las preposiciones. Palabras invariable que se utiliza para establecer una relación de dependencia entre dos o más palabras. La que sigue a la preposición funciona como complemento. El tipo de relación que se establece varía según la preposición. Ejemplo, antes de mirar los ejemplos, solo vamos a ver tres preposiciones que son las más conocidas y las más utilizadas en el inglés, que es in, on, at, y que son las preposiciones, como decíamos en el título, de tiempo y de lugar. Listo, entonces tenemos el primer ejemplo que dice: My birthday is in June. Mi cumpleaños es en junio. El siguiente ejemplo es: He was born on September 24th. Él nació en septiembre 24. Y el último ejemplo es: The football game is at the stadium. El partido de fútbol es en el estadio. Entonces, ¿qué vemos? Que hay tres preposiciones en inglés que significan en. En español solo tenemos una, pero en inglés tenemos tres formas de expresar el en. Entonces, antes de entrar en materia, vamos a recordarlas rápidamente en este cuadrito. On, la traducción más fácil o la que nos ayudará a entender mejor es sobre. Entonces, cada vez que tenemos on, es que algo está sobre una superficie o en algo. Pues sobre algo. In lo vamos a trabajar o lo vamos a entender como dentro de, y at sí va a mantener el significado que conocemos, que es en. Ahora vamos a ver el uso de in en sus dos significados en el inglés, como preposición de tiempo y como preposición de lugar. Entonces iniciamos con la preposición de tiempo. Usamos in para hablar de meses, años, estaciones, partes del día y minutos. Entonces tenemos los ejemplos. I'll be there in March. Estaré allá en marzo. Entonces, como vemos que March es un mes, va con in. It happened in 2016. Eso pasó en el 2016. 2016 es un año, entonces por esa razón va con in. I go to the beach in spring. Voy a la playa en primavera. Spring es una estación, en inglés se dice season, entonces va con in. Siguiente ejemplo. I like walking in the morning. Me gusta caminar en la mañana. Y como la mañana es una parte del día, va con in. It will be ready in 10 minutes. Estará listo en 10 minutos. Y como los minutos hacen parte de los elementos que le agregamos in, por eso lo tenemos. Entonces, utilizamos in cuando vamos a hablar de meses, años, estaciones, partes del día y minutos. Ahora, in trabajando como preposición de lugar. Usamos in para hablar de países, ciudades, parques y lugares dentro de un edificio o de un establecimiento. Tenemos los ejemplos. I live in Colombia. Vivo en Colombia. Colombia, que es un país y hace parte de los grupos o de los elementos a los cuales le podemos agregar in. I work in
México. En este caso estamos haciendo es a la Ciudad de México, a la capital. Trabajo en México. Entonces, como la Ciudad de México es la capital de México, que es una ciudad, le agregamos in. I am in the park. Yo estoy en el parque. He is in the office. Él está en la oficina, y como la oficina hace parte de un establecimiento, un edificio, entonces a esas partecitas le colocamos el in. Por ejemplo, I am in my bedroom. Yo estoy en mi cuarto. Y mi cuarto hace parte de un edificio. ¿Cuál es ese edificio? La casa. Entonces por eso le agregamos in. Entonces decimos que in lo utilizamos para hablar las partes del tiempo, que son los meses, años, estaciones, partes del día y minutos. Y como preposición de lugar hablamos de países, ciudades, parques y lugares dentro de un edificio o de una construcción. Listo, seguimos ahora con el uso de on. Como preposición de tiempo usamos on para hablar de días y fechas. Por ejemplo, I don't work on Saturday. Yo no trabajo en sábado. Y como Saturday es un día, le agregamos on. My appointment is on Monday, May 3rd. Mi cita, pero esta cita no es una cita romántica, sino que hace referencia a una cita formal. Puede ser con un doctor que usted va al médico, entonces dan una cita. Entonces, mi cita es en mayo 3, un domingo. Entonces, tenemos a on, que lo agregamos para hablar de días y fechas. Días y fechas. Ahora, como preposición de lugar, utilizamos on para los nombres de las calles, para decir izquierda o derecha, y cosas que están en la vía. Por ejemplo, we are on 5th Avenue or King Street. Estamos en la Quinta Avenida o la calle del Rey. Entonces, para decir los números de las avenidas o el nombre de las calles utilizamos on. Para decir izquierda o derecha utilizamos on también. On the left, a la izquierda. On the right, a la derecha. Siguiente ejemplo. The car is on the road. El carro está en la vía. ¿Por qué on y no in? Porque sabemos que in, como le explicábamos al principio, significa dentro. Entonces, si decimos que el carro está dentro de la vía, es como si el carro estuviera hundiéndose o algo por el estilo. Si decimos on es sobre, entonces nos imaginamos la carretera y que el carro está sobre la vía. Por eso utilizamos on. Y por último tenemos on the corner, en la esquina. ¿Por qué on the corner? Porque cuando pasas por la esquina, cuando caminas, vas sobre la vía. Vas caminando y pisando la vía. Entonces tú estás sobre la carretera. Por eso utilizamos on. Entonces, on va para días y fechas. Y para hablar de calles y sus nombres, decir izquierda o derecha, y cosas que están sobre la vía o sobre algo. Por ejemplo, my keys are on the table. Mis llaves están sobre la mesa. Y así con cualquier ejemplo, que algo esté sobre otro elemento, agregamos on, no in. Y por último tenemos el at. Vamos a ver cómo funciona el at en preposición de tiempo. Usamos at para hablar de horas y partes del día. ¿Otras partes del día? Sí, pero son las que estamos mostrando acá, estas partecitas. Solamente con at hablamos estas dos. Con in hablamos de morning, evening and afternoon. Con at solo vamos a ver estas dos que tenemos aquí. Listo, entonces vamos a ver los ejemplos. I work at 7 o'clock.
trabajo a las 7 en punto. Entonces, para decir una hora, utilizamos at. Siguiente ejemplo. I see you at midnight. Te veo a la medianoche. Entonces, midnight siempre era acompañado de at. Y lo mismo at noon. I see you at noon. Te veo al mediodía. Ahora vamos a ver la at como preposición de lugar. Usamos at para hablar de edificios, ocupación y lugares. She's at home. Ella está en casa. ¿Recuerda cuando hablábamos del ejemplo de la habitación? La habitación está dentro de la casa, por eso utilizamos in. En este caso estamos hablando desde el edificio, de la casa. Cuando hablamos de construcciones, haciendo referencia a los edificios, vamos a utilizar at. Otro ejemplo. I am at work or I am at school. Estoy en el trabajo o en la escuela. Esa es nuestra ocupación, que estamos laborando o estudiando. Y por último, they are at the art gallery. Ellos están en la galería de arte. ¿Qué es la galería de arte? Es un edificio donde exhiben pinturas. Entonces, como es un edificio, es una construcción, utilizamos at. Entonces, utilizamos at para hablar de horas y de solo dos partes del día, que son estas palabritas, midnight y at noon. Claro que hay diferentes palabras en inglés para hablar del mediodía y para hablar de la medianoche, pero específicamente estas dos van con at. Y también lo utilizamos para lugares como edificios, ocupaciones y lugares. Y esta es una pequeña actividad que hemos hecho para que practiques y puedas saber y entender el uso de las preposiciones. Entonces vamos con la primera. I live a farm. ¿Qué preposición va? Y la preposición correcta es in. Segunda. We will meet 5 o'clock p.m. Nos encontraremos a las 5 de la tarde. ¿Qué preposición van con horas? At. My birthday is May 5th. ¿Qué preposición va en las fechas? Sí, señores, va on. Cuarta. The last Olympics were held 2012. Las últimas Olimpiadas fueron llevadas. ¿Qué va con los años? In. Siguiente ejemplo. I usually study Sundays. ¿Qué preposición van con 10? Sí, señores, on. My books were this table. Where did they go? Mis libros estaban en la mesa. ¿Dónde se fueron? Sí, señores. ¿Qué vas cuando decimos que algo va sobre? On. They left 9 a.m. ¿Qué va con horas? At. We met the park. ¿Qué dijimos que iba con el parque? In. I like taking a nap. The afternoon. ¿Qué preposición va con esta en las partes del día? Sí, señores, es in. Y la última. It rains a lot. Spring. ¿Qué va con las seasons? Con las estaciones. Sí, señores, in. Listo, espero que hayas entendido y que te guste. Si quedaste con dudas, no dudes en escribirnos, ya sea por nuestra página o por acá mismo. Espero que tengas un buen día y que hayas entendido.